Y les dijo el maestro: veía yo al Satán caer del cielo como un rayo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado decir que estas palabras del maestro aluden al momento en que ocurrió la gran guerra en el cielo y los ángeles fueron expulsados junto con el Satán por haberse revelado a Dios? ¿Será ese el contexto aquí a tratarse? Eso lo discutiremos en este primer episodio del Camino del Nazareno por Etz Chaim. ¿Qué tal, amigos? Les habla More Joseph, director de Etz Chaim. Para mí es un gusto estar con ustedes grabando este primer episodio de este podcast que hemos llamado El Camino del Nazareno. Este episodio en particular es el primero de muchos que vamos a estar grabando, donde vamos a estar hablando de las diferentes enseñanzas del Maestro de Nazaret y vamos a estar relacionándolas con las palabras de la Torá que encontramos en las Sagradas Escrituras y adicional a eso con el pensamiento y la literatura que pertenece a la época donde el Maestro de Nazaret enseñó y vivió. Así que antes de seguir con mucho preámbulo, vamos a comenzar. Como ustedes escucharon al principio, mencionamos unas palabras que el maestro dice como están registradas en Lucas capítulo 10, versículo 18, donde él le dice a sus discípulos: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Muchas personas han entendido que este texto alude, y se ve mucho en el mundo cristiano, este texto alude al momento en que ocurrió la gran rebelión en el cielo, donde el Satán se le revela a Dios y se lleva con él una tercera parte de los ángeles, tomando también como pie forzado, o mejor dicho, como parte de ese argumento, el capítulo 12 del libro de Revelaciones. En este episodio de hoy vamos a estar hablando de cuál es el contexto real de estas palabras a la luz de lo que está presentado en los evangelios. Y cuando vea usted esto, va a ver con claridad lo que realmente el maestro estaba aludiendo en el momento en que comienza a decir estas palabras. Para poder entrar en ese tema, o mejor dicho, para poder exponer este tema y poder aclarar esa idea, tenemos que entonces comenzar desde el principio. En el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, vamos a encontrar que el maestro de Nazaret dice Lucas, que él toma a 72 discípulos, o algunas versiones dicen 70. Sobre el significado de ese número no vamos a envolvernos en el tema de hoy porque nos desviaremos claramente de lo que queremos enseñar, pero hay una gran relación entre el número 70 y 72 dentro de la cosmovisión del tiempo del Segundo Templo. Algunas versiones dicen el número 70 y me parece más real esa idea de 70 y no 72, conforme a lo que, entendiendo que está muy vinculado a lo que pasó en el Sinaí. Pero eso sería para otro momento. Quiero leer el contexto para que ustedes puedan conmigo ver con sus ojos lo que realmente el Maestro de Nazaret bien pudo haber aludido cuando dijo esas palabras en este capítulo 10 de Lucas, versículo 18. Vamos a continuar leyendo. Dice: después de estas cosas, el Señor Yeshua designó a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar donde él estaba por ir. Y les decía: en verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies para que envíe obreros a sus mies. Y he aquí os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si allí hay un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que sea de parte de ellos, porque el obrero es digno de su salario. No andéis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que haya en ella, y decirles: el reino de Dios se ha acercado. Y a vosotros. El versículo 10 continúa diciendo: pero en cualquier ciudad donde entréis y no lo reciban, saliendo de sus plazas, decid: os sacudimos aún el polvo de vuestra ciudad, que se nos pegó a los pies. Pero sabed esto: el reino de Dios se ha acercado. Os digo que en aquel día será más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que se hicieron en vosotras,
haría tiempo que sentadas en silicio y en ceniza se hubieran arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso será exaltado hasta el cielo? Hasta el Hades serás abatida. Y el que os oye, me oye a mí. Y el que os rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza, rechaza al que me envió. Este es el contexto de lo que está detrás del capítulo 10, versículo 18 de este texto de Lucas, donde Yeshua dice, veía yo a Satán caer del cielo como un rayo. ¿Por qué lo hemos leído? Porque tenemos que entender lo que está sucediendo aquí para luego poder entender lo que se está transmitiendo en el versículo 17 al 20. Si no lo entendemos, el contexto, no vamos a entender el mensaje detrás. Muchas personas han pensado que este versículo 18 de Lucas habla del momento de un tiempo atrás, de mucho tiempo atrás, que Yeshua tiene memoria de ello, de un tiempo donde el Satán fue expulsado del cielo por haberse revelado a Dios, y toman adicional a eso el capítulo 12 de Revelaciones para forzar, es decir, para darle fuerza a este fundamento. Muchos de nosotros venimos de la cristiandad, de alguna forma u otra fuimos influenciados por ese pensamiento y hemos pensado que el contexto real en el texto es ese, mejor dicho, el sentido real de las palabras es ese, que el maestro nos está diciendo del momento en que fue expulsado el Satán. Sin embargo, cuando le echamos mano al contexto y prestamos atención a lo que se está diciendo dentro del texto, nos vamos a dar cuenta nosotros mismos con nuestros propios ojos que esa no es la idea que el maestro está transmitiendo detrás de estas palabras. Y por eso es que le presenté el contexto. Si vemos el contexto, vemos que el maestro está seleccionando a un grupo de sus discípulos, en este caso son un grupo de 72, según esta versión, algunas versiones dicen 70, en el número particular no vamos a envolvernos porque realmente no es el tema. Lo que sí nos llama la atención es que él los selecciona para hacer una misión. Y esta misión es ir a diferentes lugares a predicar el evangelio, es decir, anunciar la buena nueva, anunciar que el reino está disponible, anunciar la invitación a las bodas, la invitación a una boda. Y esa boda, pues obviamente, alude al momento en que se va a instalar el reino mesiánico aquí en la tierra. Y Adonai Yeshua está diciendo a sus discípulos que vayan a todas las ciudades y donde los reciban, pues de allí, lo que deben de comer, coman, y el que no los reciba, sacúdase la planta a los pies, porque el juicio será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. En otras palabras, el maestro Nazaret está diciendo que el que rechace el mensaje de la buena nueva, el evangelio, el mensaje de retorno al eterno, el mensaje de reconciliación, porque ese es el mensaje de la buena nueva, la reconciliación del eterno, su juicio será la forma en que el cielo lo va a tratar, será mucho peor que el trato que hizo el Eterno hacia Sodoma y Gomorra. Obviamente se refiere a las ciudades per se, las ciudades que rechazan el mensaje. Y inmediatamente que el maestro dice esas palabras, maestro menciona Corazín y Betsaida como lugares que los compara con Tiro y Sidón. Y luego inmediatamente él les recuerda a sus discípulos que el que les rechaza a ellos el mensaje está realmente rechazándolo a él. Y si lo rechazan a él, rechazan al que lo envió. ¿Y quién lo envió? Akadosh Baruj Hu. Por consiguiente, toda persona que desprecia el mensaje de Nazareno está despreciando el mensaje del Creador. Ese es el contexto o la idea que se está transmitiendo aquí. Esto es importante porque vamos a ver que el versículo 17 hasta el 20 se nos va a hablar del resultado de esta misión que estos 72 tienen por encomienda del maestro. Así que vamos a leerlo y así vamos a ver con nuestros propios ojos si realmente el maestro está aludiendo a la guerra cósmica o la guerra espiritual que ocurrió en un tiempo que muchos años atrás para explicarnos el origen del mal. Y dice el versículo 17, regresaron los 72 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Y el maestro les responde en el versículo 18 de la siguiente forma, veía yo a Satán o a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué relación tiene este versículo 18 con el versículo 17? Miren el detalle, voy a volver a repetirlo. Regresaron los 72 con gozo, diciendo, ¿de dónde regresaron? De la misión que se le encomendó. Adonai Yeshua le encomendó a ellos ir a las ciudades y predicar el evangelio, anunciar la buena nueva a la generación. Y ellos están trayendo el reporte. Digamos, tenemos el reporte. Estamos gozosos
Porque aún hasta los demonios, los espíritus impuros que están sobre las personas, recuerden que Él los ordenó a sanar al enfermo. Y obviamente en la época del segundo templo se entendía que la enfermedad estaba vinculada al espíritu de impureza, o a los demonios, por decirlo así en el lenguaje más comprensible. Cuando ellos regresan, ellos están tan emocionados por el resultado que ellos le reportan el gozo al Señor sobre lo que está pasando. Y el maestro les responde con unas palabras que nosotros pensaríamos que realmente aluden a esta expulsión del diablo del cielo. Pero vamos a ver qué relación tiene. El versículo 18 con el 17. Dice el maestro: veía yo al Satán caer del cielo como un rayo. ¿Qué relación tiene estos dos versículos? Amigos, si usted analiza la época del Segundo Templo, específicamente la literatura de los reyes mal muertos y los evangelios, usted se va a percatar que la posesión demoníaca o la posesión de espíritus impuros está muy relacionado a la transgresión de las leyes de Dios. Es decir, que en esa época se estaba viendo el cumplimiento a los ojos del maestro de lo que la Torá decía que iba a suceder sobre el pueblo si estos violaban la ley del Eterno, el pacto del Eterno. Y si usted mira la literatura de los reyes mal muertos, se relaciona mucho a Belial y los ángeles malignos con las fuerzas que tratan de impedir la verdad, y además de eso, la fuerza que acusa a Israel o de cierta forma esclaviza a Israel. Y esto es bien importante porque en el contexto mismo del texto vamos a ver que la idea está relacionada. Vamos a ver que ellos llegan con un resultado de la misión que le encomendó el maestro. ¿Cuál es la misión? Prediquen el evangelio, sanen enfermos. Esos enfermos, a los ojos de la época del Segundo Templo, son personas que están endemoniadas. Y ellos están muy contentos porque los demonios obedecen, los espíritus de impureza obedecen las ordenanzas o las palabras que dicen los discípulos. Esto es muy importante porque vas a ver que el maestro Nazaret vincula la liberación de las ciudades o de las personas que están bajo los espíritus de impureza con la expulsión de Satán. Ahora, usted diría, pero maestro More Joseph, no me estás explicando todavía el sentido. Amigos, se entendía en el tiempo antiguo y todavía hasta el día de hoy que el Satán era un acusador, tenía autoridad para presentarse ante el juez supremo y hablar los pecados de Israel, acusar a Israel de los pecados. ¿Dónde podemos evidenciar eso? En la literatura bíblica. Porque quiero que ustedes sepan que Eshaim, cada vez que va a enseñar un tema, de cierta forma le va a presentar la idea que se encuentra en los diferentes textos. Vamos a Zacarías un momento. Y en Zacarías vamos a encontrar un texto muy interesante que nos va, de cierta forma, a sustentar la idea que les estamos presentando. En Zacarías capítulo 3, vamos a leer lo siguiente. Después me mostró el sumo sacerdote Josué colocado delante del ángel de Adonai, y Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Aquí tenemos claramente un ejemplo de cómo existía en el antiguo Israel la idea de que Satán hacía la función de acusador. En este caso está acusando a Josué ben Josadak, el sumo sacerdote de ese momento. Y Adonai, el rey del universo, absuelve de su iniquidad a Josué y le dice, le da, lo amonesta y le dice que tiene que andar en sus caminos y guardar sus mandatos. Y eso lo encuentra en el versículo 7. Así dice Adonai Sebaot: si andas por mis caminos y guardas mi mandato, también tú juzgarás mi casa y también guardarás mis atrios y te daré entrada entre estos que están presentes. Si lees el texto completo, te vas a percatar que aquí en el contexto realmente, en su contexto, te vas a percatar que el Satán tiene autoridad para acusar a Josué ben Josadak por haber transgredido el pacto de Dios. Esto es muy importante porque vamos a ver que en el contexto de Lucas está pasando lo mismo. Yeshua está anunciando el evangelio. Yeshua le está diciendo a sus discípulos: vayan y anuncien el evangelio, anuncien la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? La administración de liberación que Dios está enviando a aquellos que desean retornar a Él voluntariamente. Es decir, en palabras más simples, el evangelio consiste en una apertura que Dios le da a Israel primeramente, porque el evangelio es para el judío primeramente y luego para el gentil, la invitación que se le da al gentil de abandonar sus malos caminos y ser perdonados sus pecados, sus errores, y ser liberado de los espíritus que le atormentan a consecuencia de sus transgresiones.
En este caso, las ciudades que están yendo los nazarenos, los discípulos del maestro, van a anunciar este evangelio y van a la misma vez a liberar a esas personas que están siendo esclavizadas. Ahora, ¿por qué están siendo esclavizadas? Porque estas personas están transgrediendo los mandamientos de Dios. Y al transgredir los mandamientos de Dios, al haber sido rebeldes, hay unas consecuencias. Hay un acusador que tiene licencia, autoridad para hacerlo, y hay unos demonios que tienen potestad para hacerlo. En el libro de Jubileos vamos a encontrar un relato muy interesante que pertenece a esta época y es muy importante conocerlo para poder atar los cabos, o mejor dicho, los pensamientos. En el libro de Jubileos se habla de cómo los espíritus de impureza, los demonios que ocurrieron por la mezcla no autorizada de los ángeles con las mujeres, van a ser aniquilados por Dios. Y Mastema, un ángel, es el nombre de ese ángel, le dice al Todopoderoso, mi amo, mi rey, no lo destruya, porque si los destruyes a ellos, ¿con qué yo voy a atormentar a tu pueblo cuando transgredan tus mandamientos, cuando transgredan tu pacto? Y el Eterno le dice, muy cierto, tienes razón. Estoy aquí parafraseando, le invito a buscarlo luego en Jubileo. Y el Eterno le dice, voy a dejarte una 10ª parte de ellos para que ellos sean tus servidores cuando mi pueblo transgreda. Así que no hay tantos demonios como nosotros pensamos. Es decir, vamos a utilizar ese ejemplo de ese texto de ejemplo. Pero le presento este pensamiento que aparece en el libro de Jubileo porque guarda perfecta relación con lo que estamos leyendo. De seguro, en la época del maestro Nazaret, el libro de Jubileo era conocido por aquella generación o por grupos sectarios particulares. Así que este texto es muy importante leerlo. Y más cuando tenemos en conciencia que el Evangelio de Lucas está siendo dirigido a una persona que de seguro era sacerdote o era linaje sacerdotal en esa época, el famoso Teófilo, que se dice que se pudo haber sido Teófilo ben Hanán, hijo de Hanán el Cohen. Si esto es cierto, entonces guarda más relación o hace más sentido lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque es el único texto que se encuentra, el único relato que se encuentra, este relato, mejor dicho, solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas. No lo vas a encontrar en Marcos, no lo vas a encontrar en Mateo. Y eso me llama mucho, mucho la atención. Ahora, si estas personas están recibiendo el Evangelio, el llamado a la Teshuvá, el llamado al retorno a Dios, y a la misma vez están siendo expulsados los espíritus de impurezas que los atormentan por haberse revelado a Dios, entonces hace total sentido las palabras del maestro de Nazaret cuando él dice en el versículo 18 con respecto al resultado, o la alegría del resultado obtenido conforme a la misión que se le encomendó, veía yo a Satán caer del cielo como un rayo. Hace total sentido. Si ellos están aceptando el mensaje del Evangelio, es decir, están aceptando la invitación a retornar a Dios y a la misma vez son liberados por los espíritus que los atormentan por haber transgredido el pacto de Dios, pues de seguro entonces no hay más acusador. Y si no hay más acusador, pues lo expulsan de la corte. No tiene ningún caso para presentar. Entonces sí, hace sentido estas palabras. ¿Cómo de aquí, cómo de esta idea, llegamos a la idea de una rebelión del cielo y unos ángeles que se les revelan a Dios y son expulsados? Claramente ocurre por el deseo de tratar de entender el origen del mal. Obviamente, la Escritura nos dice en el libro de Isaías que Dios crea el mal. Pero ¿en qué sentido crea el mal? ¿Cómo podemos entender la realidad del mal? Amigos, estas preguntas que nos han arropado a lo largo del tiempo no eran ajenas en la época del Segundo Templo. En la época del Segundo Templo es cuando más se especuló sobre el origen del mal y por eso es que vas a encontrar estos diferentes libros que tratan de explicar de cierta forma el origen del mal. Y los nazarenos, específicamente el maestro Nazaret, no eran ajenos a ese conocimiento. Ahora, dadas las circunstancias que son expulsados, o mejor dicho, es expulsado el acusador, ya estas personas son libres de toda culpa y no hay entonces cabida para el acusador poder presentarse ante el Eterno. Con razón lo expulsan. No tienes nada que hacer aquí. Están todos libres de culpa. Para afuera. El maestro Nazaret dice en el versículo 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo, y nada os dañará. El maestro Nazaret, que viene de parte de Dios, tiene autoridad de parte de Dios para delegarle autoridad a sus discípulos. Recuerda en el versículo 16 que él dice, el que os oye, me oye a mí, y el que os rechaza, me rechaza a mí, y el que me rechaza, rechaza al que me envió. Por consiguiente, el rabino de Nazaret, el maestro Nazaret, el Adán celestial que descendió a este mundo, viene con la autoridad de su padre. El que rechaza su autoridad, rechaza la autoridad de su padre, o mejor dicho, rechaza a su padre.
Y él, obviamente, tiene autoridad delegada por parte de su padre. Le dice a sus discípulos, ustedes tienen autoridad entonces para someter a los espíritus de impureza. Y el poder del acusador no va a poder ir sobre ustedes. En otras palabras, él no va a poder tratar de hacerles daño a ustedes. Aquí hay otra idea adicional que tenemos que analizar. En la época del Segundo Templo, existía mucha literatura que nosotros no tenemos en nuestros libros. Y esto hace que se convierta en algo dificultuoso tratar de entender estas palabras. Sin embargo, cuando vamos a esta literatura, vamos a descubrir un mundo que no conocíamos y cuando lo estudiamos y lo comprendemos, nos va a hacer total sentido muchas de las cosas que el maestro de Nazaret enseñaba. Y entre ellas está esta frase. ¿Qué significa? Y el poder del enemigo y nada os dañará. Es decir, ¿qué relación tiene la potestad que Yeshua le da a sus discípulos de poder someter a los espíritus de impureza y ser guardados del maligno, atacarlos a ellos? ¿Existe realmente una guerra entre Dios y el diablo? ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos entenderlo? En los rollos del mal muerto existe una literatura muy interesante que habla sobre dos fuerzas espirituales que Dios creó con el único fin de hacer que el humano pueda decidir si escucha o no al Eterno. Y voy a buscar ese texto porque lo voy a leer con ustedes y así ustedes pueden con sus ojos entender con mayor claridad lo que está exponiendo el maestro de Nazaret. Ese texto yo le llamé la visión dualista de los rollos del mal muerto. Y eso se encuentra en el rollo o en el fragmento 1QS 317b al 4.1. Vamos a leerlo. Y así con esta lectura vamos a poder entender lo que el maestro está diciendo aquí. Él creó a la humanidad para gobernar sobre el mundo. Aquí se está refiriendo a Hakadosh Baruj Hu, designando para ellos dos espíritus para caminar hasta el tiempo ordenado para su visitación. Estos son los espíritus de la verdad y la falsedad. El carácter vertical y el destino de este se originan en la habitación de la luz, se refiere al espíritu de la verdad. El perverso en la fuente de oscuridad. La autoridad del príncipe de la luz se extiende al gobierno de todas las personas justas. Por eso caminan por los senderos de la luz. En consecuencia, la autoridad del ángel de la oscuridad abarca el gobierno de todas las personas malvadas, por lo que caminan en caminos de oscuridad. La autoridad del ángel de oscuridad se extiende aún más a la corrupción de todos los justos. Escuche bien, la autoridad del ángel de la oscuridad se extiende aún más a la corrupción de todos los justos. Todos sus pecados, iniquidades, hechos vergonzosos y rebeldías están a su disposición. Una situación que Dios en su misterio permite que continúe hasta que su era amanezca. Además, todas las aflicciones de los justos y cada prueba en su época se produce debido a la regla diabólica de este ángel. Todos los espíritus aliados con él comparten una sola resolución, hacer que los hijos de la luz tropiecen. Sin embargo, el Dios de Israel y el ángel de su verdad asisten a todos los hijos de la luz. En realidad, Él es quien creó los espíritus de la luz y la oscuridad, convirtiéndolos en piedra angular de cada acción. Sus impulsos en la premisa de cada acción. Y sus impulsos en la premisa de cada acción. El amor de Dios por un espíritu es para siempre. O mejor dicho, por el espíritu de la luz es para siempre. Estará complacido con sus acciones para siempre. El consejo del otro, sin embargo, Él aborrece odiando cada uno de los impulsos de todos los tiempos. Como puedes observar en este texto, se entendía que el ángel de la oscuridad podía tratar de poner tropiezo a los justos y tratar de hacer que ellos sufran como parte de las pruebas que ellos tenían que se llevaba sobre ellos. Un ejemplo de esto lo tenemos en el libro de Job, como Job el justo fue afligido y era una prueba. Y a la misma vez, él podía de cierta forma afligir a todos los justos por estos haber pecados y haber hecho cosas incorrectas. Y vemos el contexto de la idea de los demonios expulsados. Ahora, a los discípulos del maestro Nazaret, el maestro Nazaret dice algo muy interesante que cuando lo filtramos a la luz de esto que se está hablando, hace total sentido. Yeshua le dice a sus discípulos, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, está refiriendo a los espíritus de impureza, y el poder del enemigo, y nada os dañará. En otras palabras, este ángel de oscuridad, que se entendía que en la época del Segundo Templo, que era el que hacía que los justos tropezaran y pasaran por momentos difíciles, el maestro Nazaret le dice a sus discípulos, él no los va a poder tocar a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué no va a poder él tocarlos a ellos? Porque el maestro Nazaret tiene autoridad sobre todo y hasta el maligno se le tiene que sujetar.
Esto es muy interesante porque entonces el maestro Nazaret está condicionando esta potestad que le está dando a sus discípulos con la idea de ellos hacer lo que le corresponde hacer. ¿Por qué? Porque el contexto es, yo los envío a hacer un trabajo y mientras hacen ese trabajo, ustedes van a ser guardados por el Todopoderoso. Pero el versículo 20 le da el cierre a esta idea. Dice, por eso no os regocijéis por esto, pero no os regocijéis por esto, de que los espíritus se someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. En otras palabras, la señal clara de que los espíritus se les someten es que ellos pertenecen a los hijos de la luz, y al pertenecer a los hijos de la luz, las tinieblas no pueden con ello. Es bien interesante cuando conoces cómo se pensaba en el tiempo antiguo, la literatura que nosotros no teníamos en nuestras manos cuando leíamos estos libros con pensamiento cristiano moderno. Cuando lo tenemos en nuestras manos, cuando analizamos, cuando unimos las piezas del rompecabezas, entonces los textos no hacen total sentido. Pero esto no termina aquí. Usted podría pensar, Mori Joseph, pero todavía no me responde el capítulo 12 de Revelaciones. No se preocupe, en nuestra próxima intervención hablaremos del capítulo 12 de Revelaciones y miraremos en su contexto lo que allí se está hablando y veremos con nuestros ojos que tampoco se está hablando de la caída del Satán. Con esto me despido en este primer episodio de una serie de estudios que vamos a estar, mejor dicho, de una serie de comentarios que vamos a estar compartiendo con ustedes todas las semanas como parte de este proceso de educar y ayudar a todos los discípulos del Maestro Nazaret a entender sus palabras, aprender a entender el mensaje que él transmitió y a la misma vez ser imitador de él, como él lo es de su Padre. Me despido hasta la próxima. Shalom.